Hugo Carvajal, diputado a la Asamblea Nacional e integrante del ejército venezolano, anunció el 21 de febrero de 2019 a través de redes sociales que reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Por Hugo Carvajal, el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez arrestado en Madrid, es una enciclopedia viviente de las operaciones criminales del chavismo y podría ser devastador para el régimen de Nicolás Maduro si llega a colaborar con las autoridades estadounidenses. Expertos dijeron que Carvajal, conocido como El Pollo, es literalmente el hombre que sabe demasiado. De cooperar, podría llegar a ser el testigo más importante en la historia criminal de Venezuela, dado a que, como director de inteligencia militar, mantuvo espiados por más de una década a todos los integrantes del régimen, documentando sus actividades criminales en expedientes que luego podían ser usados contra ellos en caso de que intentaran ser desleales a Chávez. Detuvieron al hombre que posee más información, recogida durante 12 años contiguos, de todas las actividades criminales del régimen de Chávez, armando la biblioteca criminal en Venezuela, dijo el asesor en materia de seguridad Martín Rodil. Construyó expedientes de inteligencia sobre todas las actividades criminales en las que se involucró el régimen desde la época de Chávez, ya sea narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de humano, corrupción y lavado de dinero. Tiene los detalles de todos los actores y de todos los crímenes cometidos durante la era de Chávez y de Maduro, dijo Rodil, un experto en las operaciones criminales del régimen bolivariano. ¿Negociar o no negociar? He allí el dilema. Carvajal, quien fue arrestado el viernes en España y enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos, hasta el momento alega que es inocente y ha comenzado a dar los primeros pasos para bloquear su extradición. El juez español Alejandro Abascal ordenó el sábado la reclusión del antiguo director de inteligencia militar venezolano en una cárcel española mientras es tratada la solicitud de extradición presentada por la justicia de Estados Unidos. Fuentes de la Audiencia Nacional Española citadas por la agencia EFE, reportaron que Carvajal manifestó no estar dispuesto a ser extraditado voluntariamente a Estados Unidos y además negó haber tenido vínculos con el narcotráfico o con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Esas declaraciones son indicativas de que Carvajal, al menos por el momento, no ha entrado en un proceso de negociación con la justicia estadounidense, donde él se comprometería a decir todo lo que sabe a cambio de recibir un trato favorable de manos de la justicia, dijeron los expertos. Pero eso no quiere decir que no lo vaya a hacer. Lo que comienza en los próximos días en un proceso de encuentros y conversaciones con las autoridades que podrían culminar en negociaciones con los fiscales estadounidenses, agregaron. Carvajal tiene grandes incentivos para colaborar con la justicia. La diferencia entre enfrentar los cargos de narcotráfico con un acuerdo de cooperación o de hacerlo sin ese acuerdo podría llegar a ser entre la de pasar unos años en cautiverio y la de pasar el resto de sus días en la cárcel, ya que a sus 58 años la aplicación de una sentencia de 30 años puede llegar a ser una condena de cadena perpetua. Y pese a haber sido uno de los hombres de mayor confianza de Chávez, el otrora director de inteligencia militar se fue distanciando del actual gobernante, llegando a denunciar recientemente la desastrosa realidad por la que atraviesan los venezolanos bajo el régimen bolivariano e instando a sus compañeros de las Fuerzas Armadas a dar la espalda a Maduro y a reconocer la autoridad del presidente interino Juan Guaidó.
drogas, guerrilleros y aviones de pasajeros. Carvajal había caído en la mira de la justicia estadounidense desde que las autoridades detectaron que él se había convertido en uno de los principales enlaces entre el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez y la FARC. Desde ese entonces, ellos, a través del cartel de los soles, facilitaban el movimiento de la cocaína de las FARC a través de Venezuela, dijo una de las fuentes consultadas por el Nuevo Herald, que habló bajo condición de anonimato. También facilitaban la compra de equipos para las FARC, uniformes, armas, y todo tipo de provisiones militares, que eran adquiridos por Venezuela en distintas partes del mundo, y una vez que lo recibía Venezuela era enviado a Colombia, agregó. En el 2008, Carvajal fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro por proteger envíos de droga de las FARC y por otorgar a los guerrilleros colombianos documentos de identificación venezolanos que les brindaban libre acceso de viajar por el país. Posteriormente, el ex mayor general venezolano fue acusado de narcotráfico por separado por las fiscalías federales de Miami y del sur de Nueva York. Según la Fiscalía de Nueva York, el ex jefe de inteligencia militar de Chávez coordinó el envío de 5,6 toneladas de cocaína, encontradas en México dentro de un avión de C-9 que partió de Venezuela en el 2006, en un famoso caso que también vincula al conocido narcotraficante Walid Macled. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, por su parte, acusa al ex mayor general de asistir en las operaciones en Venezuela del Cartel del Norte del Valle, en particular, al narcotraficante colombiano Wilber Arilio Varela Fajardo, también conocido como Jabón, antes de que este apareciera muerto en la ciudad venezolana de Mérida en el 2008. Secretos que valen oro para la justicia estadounidense, pero la base de datos que construyó es el elemento que podría llegar a ser de mayor interés para las autoridades estadounidenses. Si decide cooperar, pasaría a ser la amenaza más grande que tendrían los funcionarios venezolanos que estuvieron involucrados en todos estos crímenes. No solamente porque es un testigo de primera mano, pero además posee las bases de datos con la información documental contemporánea al momento en que se cometieron los crímenes, explicó Rodil. En teoría, Carvajal podría suministrar toda la información necesaria para complementar los casos de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero que se llevan en otras jurisdicciones, propinando un duro golpe a las maquinarias de poder de algunas de las máximas figuras del chavismo, incluyendo a las de Nicolás Maduro y su entorno, la del ex vicepresidente chavista Tarek El Aissami y el presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Él posee toda esa información, y está documentada. Sabe quiénes están a la cabeza de todas las operaciones de corrupción, de lavado de dinero y narcotráfico, porque lo fue documentando durante muchos años, dijo Rodil. También sabe quiénes son los testaferros de toda la mafia del Estado chavista, quiénes son los banqueros involucrados, cómo están involucrados, cómo lavan el dinero, y quiénes son los que hacían de testaferros dentro de Estados Unidos.